aquí con las lecturas. Fíjese que yo, no le miento, estas 2 semanas que han pasado, he estado prácticamente casi allá con mi mamá. Solo estuve aquí vine jueves, viernes y sábado de la semana no pasada, sino que antepasada. Me volví a ir domingo y regresé ayer. Y entonces a veces ni puedo estar. No, pero es entendido, claro, ante esas emergencias, lo primero es lo primero. Eso no hay problema. Lo que pasa es que ya hemos adelantado, hoy nos toca ya el tercer viaje, casi que ya estamos terminando Hechos de los Apóstoles. Se les ha ido dejando de poquito capítulos que espero los hayan leído para poder comprender las sesiones. Sí. Y ya, si Dios lo permite, la semana entrante de hoy en 8 ya empezamos las cartas. Por lo que de una vez les anticipo que ya vayan pues... me imagino, no sé si ya lo hicieron, pero si no, sí leer las introducciones, ¿verdad? Sí. Y para más o menos conocer la fecha. Sería interesante, que creo que es una de las cosas que les puse como sí trabajo que va a tener nota, la cronología de las cartas, ¿verdad? Y que ustedes vean con esa cronología, o sea, las fechas, porque mire, pues aquí tienen en la pantalla tercer viaje, y vean la fecha, ¿verdad? Del año 53 al 58. 58. En el segundo viaje también vimos fecha y en el primer viaje fecha. No sé si lo apuntaron. Pero es bien importante que lo hayan apuntado. Si no lo apuntaron, si quieren regresamos para que miren. Ay, sí, sí, por favor. Era del 43 al 46, algo así me acuerdo yo. Bueno, veamos. Pero eso se consigue rapidito. Sí. Ahorita se lo consigo. Pero aquí está ya. Ahorita van a verlo. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Julita. Me había saludado, perdón. Aquí está el segundo viaje, 50 a 52. El primero del 47 al 48, dice. 47 al 49 a 52 el segundo, 53 a 56 el tercero. Claro. Y el cuarto viaje. 53 a 58 es el tercero. El segundo dice aquí, del 50 al 52. Así es, el primero del 47 al 48. Del 46. El tercero. 56 y 57 dice el cuarto. Ah, no, ese es el tercero, el cuarto, espérenme. No, es del 45 al 49. Gracias, licenciada. Va. Entonces, esto ya lo varían las fechas. El segundo es del 50 al 52. Sí. ¿Okay? Y el tercero es el que vamos a ver hoy. Entonces, ya habíamos visto prácticamente la vez anterior fueron los capítulos del 16 al 18. Y hoy no les puse hasta el final, pues para no ponerles tanto, pero les puse, me parece que al 24 o al 23, algo así. Antes de la prisión leí yo. Okay. No, sí me pasé de la prisión porque ya lo vi cuando habla con el rey Agripa. Sí. Perfecto. Bueno, entonces aquí tienen que es lo que vamos a ver hoy, que espero pues hayan leído, vayan leyendo Hechos de los Apóstoles, porque como les digo, ya vamos terminando. Y por favor, es muy importante tomar nota de las fechas. Ya aquí ustedes tienen que darse cuenta que si estos son los viajes y leyeron la introducción de Hechos de los Apóstoles, ya se dieron cuenta cuándo fue pues elaborado
Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? La fecha. Igual pueden ver cuándo fue elaborado el Evangelio de Lucas. Eso ya ustedes tendrían que ir viendo. Es muy importante que ustedes se ubiquen en la época para que se den cuenta qué es primero, qué es después, y ustedes mismas vayan sacando sus conclusiones. Uno de los objetivos del estudio bíblico, uno es que ustedes vayan pensando, ¿verdad? Que piensen cuando van leyendo, que vayan como un rompecabezas, ustedes poniendo las piezas y viendo cómo va ese itinerario, cómo va la narración. Luego, ya cuando entremos a las cartas de Pablo, pues entonces nosotros ya vamos a tener pues más o menos un mapa mental en la ideas, ¿verdad? En la cabeza, para que tengamos la comprensión no solo del Evangelio de Lucas, que si ya vieron sinópticos, pues solamente es como completar el cuadro, ¿verdad? Bueno, ya estoy grabando. Entonces aquí tenemos el tercer viaje, que es en estas fechas, ¿verdad? Del 53 al 58. Aquí nos presentan en este viaje que, acuérdense pues que ya sea que es la comunidad o ya sea es Lucas el escritor, informa, o sea, nos está contando. ¿Se recuerdan que en el viaje anterior es que vemos que Lucas entra en contacto? ¿Sí se recuerdan? En el segundo viaje. Ahora aquí, pues ya él nos informa como ya un testigo, ¿verdad? Que va con Pablo, que recorrió las provincias, que Pablo recorrió las provincias de Galacia y Frigia y atraviesa las regiones altas y llega a Éfeso. En este lugar, Éfeso, hay un judío de nombre Apolo. Fíjense interesante, porque el nombre no es un nombre judío, ¿verdad? ¿Se fijan? No, es griego. Está, ustedes tienen que ir dándose cuenta, o sea, es un judío, dice. Pero ya cuando ustedes ven el nombre, ustedes ya saben que posiblemente sus padres son judíos, pero él obviamente nace en Grecia, ¿verdad? O tiene un matrimonio mixto de una madre judía y un padre griego, ¿verdad? Entonces aquí comenzó a hablar con libertad en la sinagoga. Priscila y Aquila le llevan consigo y le exponen el camino de Dios. Le escriben a los discípulos de Acaya para que les recibieran. ¿Leyeron ustedes este capítulo? Para que ustedes vayan teniendo, porque acuérdense que yo les voy Sí, dando, licenciada. les voy En dando, Éfeso, revuelta de los orfebres, ¿es eso no? bueno, Antes. No, eso es Antes. después. Es esa. Es antes. entonces, los discípulos de Juan Bautista, pues aquí en Éfeso hay una pregunta, ¿verdad? Que si han recibido al Espíritu Santo al abrazar la fe. Y la respuesta de ellos es que ni siquiera han oído hablar del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? Todo eso está pasando en Éfeso. Juan bautizó con un bautismo de penitencia. Y entonces se va explicando, ¿verdad? Qué es lo que habían ellos recibido y se dan cuenta que necesitan aquí. Es donde ustedes pueden ir viendo, así como en los primeros capítulos de Hecho, la necesidad de ir desarrollando actividades, además de los apóstoles. Recuerdan que habíamos visto los diáconos, los presbíteros, y habíamos dicho también que el que se llama Hechos de los Apóstoles no es tanto que son acciones de los 12, sino cómo se van integrando otras personas, en el caso de Pablo, y los nombres que hemos ido encontrando ahí, inclusive Lucas, ¿verdad? Pero han habido más nombres, entonces estos también son apóstoles, pero ya se fijan que aquí ya viene un signo, ¿verdad? Impuso las manos. Entonces Pablo bautiza y les impuso las manos. Es importante darse cuenta de que entonces cómo se va formando la estructura, ¿verdad?
Aquí todavía no es una organización institucionalizada. Va saliendo de acuerdo a las necesidades que se van desarrollando. Acuérdense en el área que estamos y entonces tienen que irse quedando personas encargadas de las comunidades. Entonces aquí hay predicación y milagros. Otra vez, acuérdense que hemos dicho que el que actúa es el Espíritu Santo y este está actuando, vimos al principio en Pedro, en Santiago, y ha ido actuando a lo largo de toda la narración que se va desarrollando en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Entonces también el que actúa aquí en Pablo es el Espíritu Santo. Entró en la sinagoga y predicó durante 3 meses. Comenzó a enseñar en la escuela de Tirano y durante 2 años todos los habitantes de Asia oyeron las palabras del Señor. Bueno, se fijan varias cosas. Primero, cuando está la predicación, dijimos al principio de Hechos que se utilizaban lo que son sumarios, a veces pequeños, a veces más grandes. Esos sumarios son pues la explicación o la narración de todos los hechos acontecidos desde el Antiguo Testamento. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí habla que 2 años y que todos los habitantes de Asia, pues ustedes ya se dan cuenta que es una hipérbole, ¿verdad? O sea, están ahí como exagerando la situación. Pero quiere decir que durante estos 2 años tuvo bastante fruto la predicación de Pablo. En Éfeso dice, Pablo cuenta con la ayuda de Timoteo, Erasto, Gayo, Aristarco, Tito y otros más. Y envía a Epafras a la evangelización de Colosa, o sea, de los colosenses, ¿verdad? Fíjense que todos estos nombres que aquí les aparecen ya no los vamos a ver más que en las cartas. Él va a hacer mención de eso. De hecho, por eso la importancia de la cronología de las cartas, para que vean ustedes cómo es que la comunidad de Lucas desarrolla este segundo, digamos, tomo de cómo se inicia la evangelización, ya no solo en el mundo judío, sino en Europa y en Asia. De Éfeso, Pablo va a Jerusalén, o sea, de Éfeso, Corinto, Pablo pasa por Macedonia, exhortando a los fieles, llega a Corinto, donde permanece 3 meses, y hay una rebelión de los plateros. ¿Quiénes eran los plateros? Pues eran los que construían, aquí tienen ustedes una especie de imagen, ¿verdad? Eran los que elaboraban y estos se sienten amenazados. Vean que hay una característica en el tema de la presentación del Evangelio, cómo las personas con intereses, a veces políticos, económicos o de otra índole, ante el anuncio del Evangelio reaccionan por sentir amenaza, ya sea en sus ingresos o en sus puestos. Eso pasó con el tema de Jesús de Nazaret y va a seguir pasando a lo largo de toda la historia, hasta el día de hoy, si el anuncio es auténtico, ¿verdad? Vuelve a Macedonia al enterarse de una conspiración en su contra y en Filipos se les une Lucas y los acompaña hasta Jerusalén. Luego de 5 días llegan a Troade. En Troade, el primer día de la semana se reunieron para la fracción del pan. La fracción del pan es la celebración de la Eucaristía. Claramente ahí tenía otro sentido, aunque la estructura de la misa muy primitiva. Fíjense que esto es muy interesante, esto que van a encontrar aquí. Esta narración de Lucas está contada en la carta de Pablo, en las cartas de Pablo. Entonces, fíjense ustedes cómo antes de poner algo por escrito, ya están ciertas celebraciones en las cuales ellos se reúnen.
Y estas fracciones de pan, pues eran comidas que ellos celebraban en las casas. Claramente no tienen todavía templos, ¿verdad? Entonces, dice aquí que la cena eucarística aparece como el punto central de la celebración eucarística. Quiere decir que había una serie de salmos, de lecturas del Antiguo Testamento, que si ustedes se dan cuenta es la misma estructura de ahora, ¿verdad? O sea, un poco la primera lectura, con una lectura del Antiguo Testamento, luego los salmos, luego se presenta casi siempre una lectura de Pablo, que en este caso no había, ¿verdad? Porque Pablo todavía no había escrito, ¿verdad? Pero ya tenemos la estructura. Fíjense que aquí resulta que Pablo en su predicación se tardó muchísimo, lo prolongó su discurso. Y parece que alguien que estaba sentado, un joven que estaba sentado, pues como en una tarima, algo así, un poquito como en la ventana, el joven se queda dormido y cae de esa ventana. ¿Leyeron ustedes eso cuando? Sí. Sí, ok. Está en el capítulo 20 del 7 al 13. Exacto. Trajeron entonces al muchacho vivo y se consolaron un poco, dice al final. Sí, y Sí, un pico se llamaba. también dice el comentario es que posiblemente no es que lo resucitó, ¿verdad? El joven se llamaba Eutico. Eutico. Sino que posiblemente el golpe lo tenía medio surumbo y más que como inconsciente, ¿verdad? Atarantado. Ah, Sí. sí, entonces él vuelve en sí, ¿verdad? Entonces, y sigue escuchando a Pablo hasta el amanecer, fíjense. Así es Un que... paréntesis, licenciada. Ah, Imagínense que las homilías de ahora 10 minutos y ya estuvo, si viene Pablo, lo echan. o todo el mundo se va, ¿verdad? Bueno, hay homilías que sí son muy interesantes y que la gente pues las escucha con gusto, ¿verdad? Porque realmente están formando. No todas es así, ¿verdad? Pero bueno. Yo voy donde el padre Papito en la vía y son unas homilías, pero son unas cátedras y de amor. Son lindas, ¿verdad? Ay, él es maravilloso pastor, diría yo. Cierto, es cierto. Sí, maravilloso. De hecho, pues siempre estuvieron todos muy felices en San Martín cuando él estaba ahí, ¿verdad? Sí, después se fue a la zona 1 y ahora está aquí en la vía cerca de mi casa y bueno, qué bendición. Y además la misa es a las 7. ¿Qué más quiero? Empiezo el día con buen pie. Qué bueno, Sí. gracias a Dios. Sí. Bueno, luego en Mileto de Troade pasaron por Asos, Mitilene, Quíos. Fíjense, todos estos nombres ya posiblemente no existen, ¿verdad? Hasta llegar nuevamente a Mileto. Pablo no pasa por Éfeso para no perder tiempo, quiere llegar a Jerusalén para Pentecostés. Fíjense una cosa, pues ya estas fiestas, eso ya lo vimos en liturgia, ¿se acuerdan ustedes? Fueron fiestas que fueron cambiando según las épocas y aquí ya empieza un discurso de despedida de Pablo, ¿verdad? Un testamento pastoral. Y el contenido es un poquito, lo reproduce Lucas, todo lo que Pablo ha hecho y ha dicho, ¿verdad? Que ha estado al servicio del Señor, que es testigo del Evangelio, cuenta un poco su conversión, su fe, todo el sufrimiento que pasa por Jesús, por anunciar el reino y la acción del Espíritu Santo en favor de la iglesia, ¿verdad? Y así, la redacción por la redención por la sangre de Jesús, siempre pues quienes fueron sus enemigos, casi fueron los judaizantes, ¿verdad? La palabra de la gracia, o sea que de alguna manera él va desarrollando temas, a veces doctrinales, a veces biográficos, a veces un poco pastorales, el amor que le ha tenido a los pobres y el tema el tema trinitario, ¿verdad?
cómo lo menciona al Padre. Eso casi siempre se llaman doxologías, que hace Pablo, como gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o cómo empieza la Eucaristía, ¿verdad? ¿Cómo es que empieza el amor del Padre? No, pero no es el amor del Hijo y la comunión del Espíritu, pero ¿qué dice? No me recuerdo ahorita de la introducción del Padre, no recuerdo ahorita, pero esas se llaman doxologías, ¿verdad? De Mileto pasa a Tiro, pasan por Cos, Rodas y Patara y continúan hasta Tiro sin tocar Chipre. En Tiro se detienen 7 días. Los discípulos le pedían que no fuera a Jerusalén. Fíjense, es exactamente lo mismo que Jesús, ¿verdad? Que no vaya a Jerusalén porque pues corre peligro su vida. Y querían evitarle el destino. Lo mismo pasa cuando Pedro le dice a Jesús que no vaya a Jerusalén, ¿verdad? Si ustedes leyeron esto, sí van a encontrar ciertos indicios muy parecidos al tema de Jesús, ¿verdad? Y esto también lo encontramos en Esteban. Y lo vamos a encontrar repetidamente, que el discípulo va a vivir las mismas consecuencias por el anuncio del evangelio que vivió el maestro, ¿verdad? De Tiro a Cesarea, de Tiro continuaron hasta llegar a Tolemaida y de ahí a Cesarea, donde se hospedaron en la casa de Felipe, el evangelizador. El profeta Gabo se ata de pies y manos con el cinturón de Pablo como acción simbólica al estilo de los antiguos profetas. Le suplican a Pablo que no suba a Jerusalén y Pablo responde que está dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por el nombre del Señor Jesús. Los sufrimientos de Pablo se presentan estrechamente unidos a la pasión de Cristo, ¿verdad? Y su cautividad formará parte de los planes providenciales del Señor. Aquí lo que hay que notar en todo esto es que él, en las circunstancias adversas, siempre va a encontrar la forma de anunciar a Jesús, o sea, el querigma, ¿verdad? El anuncio del Evangelio a Jesús muerto y resucitado, que es básicamente el anuncio, ¿verdad? Y luego pues ya se va a dedicar a la catequesis, o sea, a la formación, o también a la parenesis, o sea, la exhortación, y de alguna manera, ya vieron ustedes anteriormente la liturgia, pues en la celebración de la fracción del pan, pues él también predica, ¿verdad? De Cesarea ya se va a Jerusalén, llegan ahí, llegaron 2 días después. A mitad del trayecto se hospedaron en la casa de Nasón, de Chipre, y al llegar los hermanos lo recibieron con alegría. O sea, se fijan que ya va a comunidades, ¿verdad? Cuando habla de hermanos, ya habla de grupos comunitarios. Este es el tercer viaje, ya un poquito que ya medio que lo habíamos visto. Aquí está todo el recorrido, ¿verdad? De Antioquía, van todos los nombres que hemos mencionado: Tarso, Derbe, Listra, Iconio, Antioquía de Pisidia, y bueno, va todo esto para allá: Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Todos estos van a ver que de muchos lugares, ya en las cartas vamos a ver de qué lado escribe, para qué lado y cuál es la necesidad, aunque ya Lucas ha hecho una especie de narración, ¿verdad? Aquí hay un poquito que miran que viene para acá, entra aquí, cruza Tesalónica, luego vuelve a regresar y entonces se viene para llegar aquí a Jerusalén. Ese es básicamente el recorrido de todos los lugares en el tercer viaje, todo lo que hemos mencionado. Y si ustedes llevaron la lectura, pues entonces creo que ya se les facilita. Concluidos aquellos días, mire, y aquí vamos en Hechos 21. Concluidos aquellos días, salimos para continuar el viaje. Nos acompañaron todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad.
Puestos de rodillas en la playa, oramos y nos despedimos unos de otros y subimos a la nave. Ellos volvieron a su casa. Versículo, capítulo 21 del 4 del al versículo. 6. Sí. El Ajá. 4 al 6, el 5 al 6, sí. Ok. Entonces aquí ya en la sección 5 que tenemos, pues ya lo vamos a ver en prisión, que no es la primera vez, ¿verdad? Pero ya esto ya va siendo el final de lo que va contando Hechos de los Apóstoles. Y entonces vean que de Jerusalén, porque ahí, según lo que ustedes leyeron, pues lo querían lapidar, ¿verdad? En Jerusalén. Sí, Y él, pero no lo hicieron porque era romano. pero fue por petición de él, ¿verdad? Porque Sí, él cuando sí. vio que eso iba a pasar, pues él pide que en lugar de que lo juzgue el Sanedrín, pues quiere ir a Roma para que ahí ser juzgado, ¿verdad? El César, que era ciudadano romano. Entonces vean ustedes el paso, ¿verdad? De Jerusalén, Cesarea, de Filipo, luego viene aquí Esmirna, Ilicia, luego va Creta, va toda esta parte. Y aquí Buenas noches, licenciada. buenas noches, Sergio, ¿cómo está? Sí, Bien, sí, gracias. Ahí, gusto de verla nuevamente. igualmente, Hasta gracias, llegar a Roma. hasta llegar a Roma, ¿verdad? Wow. Entonces, aquí tienen un viaje como más directo, ¿verdad? Ahí en la partecita de aquí abajo siempre van a encontrar más o menos los kilómetros que utilizó. En este conjunto literario, o sea, en esta parte ya de casi del final de Hechos de los Apóstoles, los discursos de Pablo desempeñan un papel esencial. Ok, quiere decir que si ustedes ven la estructura de Hechos de los Apóstoles, entonces ustedes van a ver cierta cosa como muy sentido común. Primero, pues todo, cómo empieza a formarse el movimiento cristiano, o sea, las comunidades, pues claramente en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo se logra? Pues resulta que ante la experiencia del resucitado, pues los discípulos se unen, los 11, ¿verdad? Seguramente los apóstoles, seguramente algunos seguidores más, con María, según parece en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ahí tienen pues la experiencia del Espíritu Santo, o sea, en Pentecostés, una fiesta judía donde ha llegado mucha gente de todos lados y esta fuerza, esta experiencia del Espíritu Santo hace que ellos se les quite el miedo que tenían porque estaban ellos muy encerrados, muy asustados por lo que le había pasado a Jesús. Ya les he dicho que todas estas cosas, cuando son narradas, da la impresión que eso fue a la semana siguiente o la cronología que hace Lucas diciendo 40 días. Son procesos que llevan mucho más tiempo, pero como se está dando una narración, se está elaborando, pues se van poniendo más o menos en ese sentido, ¿verdad? Por el tema de la salida de los judíos en Palestina, que no van aceptando el movimiento cristiano, tanto en Jerusalén como en las sinagogas, se ve la necesidad de salir después de que matan a Esteban, ¿verdad? Que es uno de los seguidores. Pero antes de eso vimos que las comunidades crecían y que ellos, además de anunciar a Jesús, pues se hacían cargo de algunas situaciones que habían en las comunidades, de gente que tenían necesidades materiales o de salud, en fin, va pasando todo eso. Después de la muerte de Esteban, que muere lapidado y que Pablo, pues es uno de lo que está convencido que eso es lo correcto, ahí tenemos una primera parte. Luego hay un tema como de enlace, ¿verdad? Que sería como un punto clave, que es la conversión de Pablo, para comprender luego todo el tema de los viajes de Pablo.
entre estos viajes de Pablo, vamos a encontrar cómo él, en lo personal, tiene que encontrarse con los pilares de la iglesia para conformar, ¿verdad? Es el concilio de Jerusalén, para saber si su predicación es la adecuada. Y ante el problema que los judíos no aceptan la predicación en ningún lado, pues él se dirige a los paganos. Y aquí también hay ciertas controversias con el movimiento cristiano de Jerusalén y con estos que están afuera por las diferentes prácticas. Pero todo eso se va desarrollando, obviamente no pasa de un día para otro, es un proceso que se va desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces luego tenemos los viajes, ahí tuvieron las fechas, un poco la predicación de Jesús y la predicación que Pablo hace de Jesús. Ya se fijan ustedes, algo que tuvieron que haber notado, que a diferencia de Jesús, que predicaba al Padre, Jesús no se predicaba a sí mismo, predicaba al Padre. Pero ustedes van a ver aquí a Pablo que Pablo predica a Jesús, ¿verdad? Eso ya lo tuvieron que haber notado. Pero en esa predicación de Jesús entra el tema del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, que ahí pueden ver ustedes cómo se va desarrollando esa doctrina trinitaria. Doctrina que no inventó Pablo porque ya vimos el Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan vemos que esa elaboración está muy clara. Aunque el Evangelio de Juan es escrito mucho después, tanto que de Lucas como de las cartas, ¿verdad? Entonces, por eso es importante las cronologías. Entonces, en esta última parte, pues son discursos. Y eso va a ser el tema, discurso porque él está preso, discurso porque va a hablar con quienes los van a juzgar. Y en todos van a encontrar ustedes la característica que él tiene de anunciar, de hacer lo que ya hablamos, los pequeños o grandes sumarios, ¿verdad? Entonces, estos discursos desempeñan un papel importante. ¿A quiénes les va a hacer esos discursos? Pues a los judíos en Jerusalén, al Sanedrín, ante el procurador romano, que fíjense, antes que en Jesús era Pilato, ahora el procurador romano es Félix. Él apela con el César, ¿verdad? Ante el rey Agripa y las reacciones en el auditorio. Entonces, esto es bien importante notar lo que él dice en estos discursos, que más o menos se encuentran alguna similitud en el Evangelio de Juan, donde Jesús tiene bastantes discursos. Vean entonces, este cuadrito es interesante, porque entonces ya vamos en estos capítulos. Yo creo que estos capítulos ya no les había dejado, si mal no recuerdo, creo que les dejé hasta el capítulo, ¿qué? 24 o 23. Ok. De todas maneras, 23. Ok. Yo recuerdo que les 19, 20, 21, 22, sí, 5 hasta el 23 les había dejado. Bueno, pues aquí tienen el lugar ante los judíos de Jerusalén. Entonces, fíjense, son judíos, vean el contexto, en Jerusalén les habla en arameo, en las escaleras de la prisión, ante una multitud amenazante, ¿verdad? Y relata su vocación, conversión, pero lo interrumpen los gritos de las gentes. Esto lo tienen en Hechos 22, del 1 al 21. Entonces, cuando ustedes leyeron, vieron que termina el tercer viaje y ya entra esta nueva fase, ¿verdad? Luego, aquí está, ante los judíos de Jerusalén. Luego dice, en Jerusalén, al día siguiente, ahora ante el Sanedrín, otra vez en arameo, hábilmente enreda a los fariseos. Acuérdense ustedes que Pablo era fariseo, ¿verdad? Contra los saduceos, y Pablo resulta inocente. El tema básicamente es de la resurrección, ¿verdad? Porque Pablo anuncia a este Cristo, a este Jesús que ha muerto, pero que Dios lo ha resucitado, ¿verdad? Y acuérdense ustedes que los saduceos no creen en la resurrección. Ajá, así es.
Entonces, aquí se da este discurso, ¿verdad? Y por eso, pues, se va, va a encontrar él cuando llega a Roma de que, pues, a ellos eso no les afecta de ninguna manera, no ven en Pablo ningún problema, así como tampoco Poncio Pilatos había visto ningún problema en Jesús, ¿verdad? Luego, en Hechos 24, vemos el lugar, está ya en Cesarea. Sí, ¿qué manda? Buenas noches. Se me había Hola, querido interrumpir. Beatriz, ¿cómo Buenas estás? noches. Mire, en el 23 también hay algo importante y tal vez que dice que el Señor se le aparece a Pablo y lo anima. Sí, ya habíamos dado esa imagen, pero básicamente son varias veces. Anteriormente, acuérdense ustedes que en Atenas él fracasó totalmente. En el Areópago, que me parece que fue el segundo viaje, él fracasó y estaba totalmente, no tenía fruto su predicación. Entonces ahí tiene una presencia del Señor que lo anima, ¿verdad? A continuar. Pero no dice si es como en visión o cómo se le aparece, ¿verdad? Bueno, acuérdense que es igual que en la conversión, ¿verdad? En la conversión decíamos que fue una voz, fue una luz, ¿verdad? El hecho es que él tiene una experiencia. Y luego también aquí en este tema de que él tiene pues, a veces es en sueños, a veces es como que él entra en un éxtasis, ¿verdad? Y tiene esas experiencias. Entonces sí, definitivamente él está totalmente unido a Jesús y la fuerza del Espíritu hace que, incluso se recuerdan ustedes cuando va a Macedonia, pues también es a través de una visión, ¿verdad? O sea que él tiene visiones, tiene experiencias. Yo digo que el Espíritu Santo es ahí sí que la gasolina, ¿verdad? Para seguir adelante, porque igual lo azotaban, lo metían a la cárcel y todo, y él continuaba, ¿verdad? Entonces era su fuerza. Imagínense, porque esa es la convicción, ¿verdad? Él no lo está haciendo por intereses personales, él está convencido. De ahí que el tema del encuentro personal con Jesús sea un factor grande para poder ser testigo de él y anunciarlo, porque no es por ideas. Acuérdense que él era fariseo, pues él tenía otras creencias. Entonces, para que él haya dado de vuelta de esa manera y haya encontrado en la persona de Jesús una pasión para anunciarlo y llevarlo por todos lados, pues esa experiencia fue verdaderamente algo que le afectó toda su existencia, todas sus estructuras, ¿verdad? Pero también se apoyaba, ¿verdad, Betsy, dando su testimonio porque decía que él perseguía a los cristianos como él era antes y todo eso también como testimonio para que la gente también creyera, ¿verdad? De dónde venía él y cómo se convirtió, ¿verdad? Sí, y acuérdense que en los primeros capítulos vemos que incluso los apóstoles no creen mucho en esa conversión, ¿verdad? Tienen temor porque primero los perseguían, incluso cuando Ananías tiene también la experiencia, ¿verdad? Porque ahí oyen ustedes con mucha facilidad, el Señor le habló, el Señor se le apareció, el Señor le dijo, pero toda esa es la acción del Espíritu, ¿verdad? Del resucitado que está en comunicación. Miren, ya se va a acabar esto en un minuto, ¿verdad? Y vuelven a entrar por si se corta así de repente. Pero también yo creo que lo más importante también es que Pablo conocía la ley. Yo creo que él obviamente fue escogido por Jesús, ¿verdad? Él conocía perfectamente cómo